El amor de un pueblo no se decreta, no se impone, no se fabrica como parte de una narrativa. Se gana, se construye con hechos a lo largo del tiempo. Una vez más, en Houston esto quedó demostrado. La conexión que existe entre los venezolanos en esta oportunidad, la diáspora, con María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025. Es ese sentimiento que une a una masa con un liderazgo. Y precisamente en Houston, en el estado de Texas, en el corazón del poder energético mundial, se desarrolló la edición número 44 de CERAWeek, de S&P Global, la cumbre más influyente de la industria petrolera global, donde se sientan gobiernos, gigantes energéticos e inversionistas. Allí fue donde Venezuela volvió al centro de la conversación. La líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, presentó su visión para reconstruir el sector petrolero. En un país con las mayores reservas del planeta, pero con su industria devastada. Una propuesta ambiciosa que promete transformar por completo el modelo energético venezolano. Estos son los pilares de su apuesta petrolera. La propuesta es clara: privatización total del sector petrolero, menos Estado y el fin del monopolio de PDVSA, con una promesa clave: reglas transparentes, respeto a la propiedad y seguridad jurídica para atraer inversión. Un Estado que regule. El objetivo: captar 150.000 millones de dólares en una década y multiplicar la producción petrolera hasta 5 millones de barriles por día. En paralelo, quizás se produjo indignación entre los venezolanos dentro y fuera del país, luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, interviniera de manera virtual en el foro organizado en Miami por el Instituto de Iniciativas de Inversiones Futuras, un auditorio ante el cual expuso las recientes medidas de la dictadura para dar apertura al mercado energético venezolano tras la extracción de Maduro. Delcy Rodríguez no reconoció que las reformas que están haciendo o que se están haciendo son para cumplir exigencias de la Casa Blanca, por supuesto, que es quien realmente está a cargo de la administración de Venezuela. Eso sí, destacó que las reservas petroleras venezolanas son la principal fuente de riqueza para el futuro del país y se atrevió incluso a prometer una economía libre de sanciones. Reafirmó que está dispuesta a tener una agenda diplomática constructiva con Estados Unidos. Venezuela adelanta reformas que llaman a los inversionistas a participar en una economía que, como bien señalé al inicio, tiene 5 años ya de crecimiento, liderando el crecimiento en nuestra región, y de una economía donde nosotros ya la visualizamos libre de todo tipo de sanción, donde el despegue que tendrá nuestro país será tremendo e inmenso. En este poco tiempo que llevo de encargada de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, hemos recibido más de 120 empresas energéticas, principalmente de los Estados Unidos, pero también del Medio Oriente, de Asia, de África, de Europa.
Esto fue parte de la intervención de Delcy Rodríguez en este evento. Lo hizo a través de una plataforma virtual, como ven. María Corina habló unos 45 minutos aproximadamente, tuvo un intercambio, pregunta-respuesta. Delcy Rodríguez habló 15 y a la hora de las preguntas y respuestas se desconectó. A esta hora, Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trend, analista político, está con nosotros en nuestra conversación semanal. Cambiamos de día, pero seguimos en la semana. Antonio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Idania. Siempre un placer estar contigo y tu audiencia. Dos países, Antonio, dos visiones, dos maneras de invitar a la participación de la inversión en el país. ¿Tu comentario? Mi Dania, sí. Ayer, María Corina Machado en el CERAWeek, que es la semana más importante de la industria petrolera a nivel mundial, en Houston. Y hoy, Delcy Rodríguez en el foro internacional que convoca el Fondo de Arabia Saudita en Miami. Son dos modelos en competencia. Uno, la liberación radical de María Corina Machado frente a la apertura controlada del Estado tutelado por Washington de Delcy Rodríguez. Redefinen el futuro energético del país con implicaciones globales. Dos visiones en competencia, dos maneras de concebir un país. El problema, Antonio, es cómo ejecutar cada una de estas visiones, cómo hacerlas viables, cómo hacerlas posibles. En el caso de Delcy Rodríguez, busca a través de la reforma de la ley de hidrocarburos de 2007 de Hugo Chávez, en la que expropió a empresas como Exxon y a ConocoPhillips, con las licencias OFAC, que son la camisa de fuerza que le pone la administración Trump al Estado tutelado para administrar los recursos generados por las exportaciones petroleras, ¿verdad? Y con esa arquitectura busca que las empresas que ya estaban en Venezuela con las licencias anteriores continúen operando como Chevron, Manuel Ampron, la francesa, Repsol, la española, Eni, la italiana, y que puedan aumentar la producción petrolera en 400.000 barriles a la vuelta de 2 años a 3 años, que es cuando concluye el periodo presidencial del presidente Trump. Con esas herramientas es básicamente cómo Delcy Rodríguez busca poder manejar esta realidad de aumentar la producción petrolera venezolana, que es en las fases diseñadas por Estados Unidos la recuperación económica. Recordemos que son 3: estabilización, recuperación económica y elecciones. La última es la elección. En el caso de María Corina Machado, su visión actualmente es libertad, conseguir a través de las leyes de amnistía que el país logre alcanzar su libertad en sí misma y por lo tanto buscar el reencuentro venezolano, para luego ir a un proceso de elecciones que le permita poder tener la legitimidad de origen para que haya un Estado de Derecho en que le permita a las grandes empresas petroleras, las majors como se conoce, hacer las grandes inversiones que requiere el país para aumentar su producción de 1 millón de barriles día a 5 millones, que fue lo que presentó María Corina en CERAWeek, con una inversión de 150.000 millones de dólares. Además, ofreció la privatización del sector petrolero en Venezuela. Un paradigma que rompe esquemas dentro de la cultura del venezolano que nos han educado como el petróleo es libre. Sí. Ella tiene el capital político para hacerlo, pero esto es un planteamiento radical, como se dice, en términos de diseño. Es decirle a ese
empresas de gran envergadura que se encuentran en Serahui. Venezuela está lista con un marco jurídico, con una legitimidad de origen para recibir todos los capitales que necesitamos para poder arrancar esta empresa petrolera y convertirnos, y lo dijo como siempre lo ha dicho, en el hub energético de las Américas, de pasar de ser el hub de la delincuencia, del terrorismo, al hub energético de las Américas. Ahora, Antonio, uno tiene el poder, tutelado, pero tiene el poder, más no tiene legitimidad, lo hemos dicho muchas veces. La otra tiene legitimidad, pero no tiene el poder. Y en el centro, Estados Unidos, la administración Trump. ¿Cómo hacer viable? ¿Cómo hacer que esto opere, que camine, que funcione y que vaya en conjunción con el deseo de los venezolanos? Vamos a tener dentro de poco 3 meses de la extracción de Maduro, 3 meses llamando a la inversión petrolera, 3 meses diciendo que vamos a recuperar el país económicamente, ofreciendo aperturas, algunas sanciones se han liberado, 3 meses en que María Corina ha venido publicitando, participando en foros, moviéndose internacionalmente, hablando de la Venezuela posible, cuando necesita el respaldo de una elección que le dé capacidad de decidir. Ni todas las inversiones que se requieren han llegado, ni tenemos a la vista una fecha clara de elecciones. ¿Cómo ajustar todo esto para que finalmente llegue a donde los venezolanos queremos que llegue? Los venezolanos en su mayoría quieren una elección y quiere que María Corina regrese al país. Ese es lo que el venezolano quiere. En su gran mayoría lo han mostrado diferentes encuestas. 8 de cada 10 venezolanos está en esa dirección. No quieren que siga siendo conducido el Estado venezolano por Delcy Rodríguez. Eso es algo que los Estados Unidos tienen que tomar en cuenta. Una vez que se concluya la primera fase de estabilización, que es básicamente quitar la posibilidad de que en Venezuela se dé el caos, de que en Venezuela haya disrupción por violencia, por los grupos armados, por lo que sea. Una vez que eso se consolida y nos falta nada más para ver ese eslabón completo, esa fase, es la salida de Diosdado Cabello del Ministerio del Interior. Cuando eso suceda, que debe estar muy próximo, esa fase, de estabilización, la estemos concluyendo. Porque Diosdado no es el fin, es el inicio del cambio, porque lo que viene después es recuperación económica según la estrategia de los Estados Unidos. Es allí donde debería de una vez fijarse el cronograma electoral, porque ese cronograma electoral nos permite focalizarnos a la elección que da la legitimidad de origen de lo que hoy no existe en términos de Delcy como continuidad, como control. Y una vez focalizamos todos los esfuerzos para seguir actuando, que las inversiones están llegando, las que están hoy en Venezuela, en términos de empresas que ya tenían licencia, como Repsol, Eni, Manuel Prom y Chevron, que buscan levantar la producción en esto que queda de 1 año y medio o 2, en unos 400.000, 500.000 barriles. Pero para obtener los 4 millones o los 3 millones que se requieren adicionales por la crisis en el estrecho de Hormuz a la vuelta de 10 años, se requieren las elecciones. Y es allí donde yo creo que tenemos que empezar a exigir, a poner el cronograma de elecciones en Venezuela. Si son 10 meses, como lo propone María Corina, son 10 meses. Si son 12 meses, según la administración Trump, o 16, serán 16. Nosotros ya pasamos por este periodo como venezolanos. A nosotros, en 2023, no teníamos la fecha definitiva de la elección presidencial. Y María Corina Machado, febrero, me acuerdo perfectamente, 2023 tomó la decisión de que participara con la MUT en las elecciones presidenciales, pero dijo
tenemos que ir a un proceso de primarias. En ese momento las discusiones fueron en torno a ello, y 1 año y 5 meses, 6 meses después, tuvimos la elección presidencial. Ya los venezolanos hemos vivido un proceso donde se establece la fecha y ajustamos nuestra focus para legitimar, porque el venezolano lo que quiere es dirimir su diferencia a través de una elección. Y eso yo lo que creo que es la pieza central en este momento, una vez superada o cumplida la fase de estabilización. Antonio, hablas de Diosdado Cabello, tú hablas de la movilización de su cargo, y lo refieres como que a partir de este momento podría concretarse la estabilización. Padrino se movió y uno no sabe bien si cambió algo en las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Pues el nuevo ministro, claro, es un hombre de confianza, de Delcy Rodríguez, pero tampoco es un angelito de la guarda, ¿no? ¿Tanto poder se le otorga a Diosdado Cabello para decir que al moverlo comienza la etapa de estabilización, se concreta y podemos entonces fijar un proceso electoral? Fíjate, Padrino lo movieron y no tuvo ni chance para dar su discurso de despedida, para que veamos cómo van sucediendo los cambios. Cuando González López fue a su despacho en el ministerio y pasó por la alcabala, recordemos que en Venezuela todo estaba en alcabalas y barriacas, o sea, protecciones para, como si estuviéramos en un estado de guerra. Y la primera orden que dijo, me quitan todo de eso, nosotros no estamos en un conflicto. Y mandó a retirar esas para mostrar que es otra realidad la que tenemos hoy, que no es la del conflicto permanente. Y 2, lo otro que obtuvo información hoy de muy buena fuente, todos aquellos militares que están en ministerios regresan a los cuarteles. Ya no es que los militares son los que ocupan funciones públicas, van a regresar a sus cuarteles. Y los comandantes del ejército en Redis y el comandante general ha generado dentro de la fuerza un cierto tranquilidad, porque son perfiles de gente con un perfil más militar que de negocio. Entonces, si uno observa eso en la parte militar, que era uno de los aspectos claves para no haber nombrado a Edmundo González Urrutia ni a María Corina Machado como la transición en Venezuela, por el temor de un levantamiento, de que no reconocían a la opción democrática en ese momento las Fuerzas Armadas, y vemos que está funcionando hacia esa dirección de que se pueden dar cambios y ellos aceptar esos cambios. Con la salida o la remoción de Diosdado Cabello, ponen la otra parte, porque él representa la parte de los grupos paramilitares. Entonces, empezaríamos a ver también cómo ahí empieza la normalización y empezamos a ver un país donde empieza a funcionar, si bien es cierto, no con la democracia que nos gustaría, pero tiene otra forma de manejarse el país. Y es por eso que yo planteo que ya con Diosdado, fuera de la estructura de poder, podemos empezar a plantear que no nos vayan a plantear que las elecciones van a ser en 18 meses. No, es cuando la sociedad venezolana considere y está preparada, por lo que sea, por lo que muestra María Corina, que ella dice que en 10 meses se puede hacer, en 40 semanas. Bueno, si son 40, serán 40 semanas. Pero si tú me preguntas a mí, ¿verdad? Y Dania, yo lo haría como cuando murió Chávez y se hicieron las elecciones que supuestamente, entre comillas, ganó Maduro, 30 días. Porque mientras nosotros hagamos esto más rápido, mejor. Y si los venezolanos no podemos votar en el exterior, no votamos. Si nosotros le ganamos con la fuerza interna con 70-30, aquí lo importante es ganar la legitimidad de origen. No ponerme que todo. No, en este momento hay que ser pragmático y salir
de esta estructura que quiere alargar su estadía en el poder hasta más no pueda. Y entonces yo por eso creo y veo que sí hay las condiciones, que tenemos que actuar y que es la sociedad venezolana, adentro y afuera, la que puede lograr que este periodo que los Rodríguez quieren que se alargue para ellos poder seguir actuando y poder seguir en el poder, pero que nosotros queremos que sea lo más pronto posible. ¿Serán 10 meses? Serán 10 meses. ¿Serán 12? 12. ¿Serán 60? Serán 60. Pero yo creo que estamos en un momento donde se tienen que tomar las decisiones para darle el rumbo a la sociedad, al país, para que regresen las inversiones grandes, para que el venezolano se sienta libre y para que el venezolano pueda construir de nuevo su vida alrededor de un país democrático libre. Antonio, cuando se habla o cuando hablas de Diosdado Cabello, cuando hablas de la estabilización, una vez se ha removido de su cargo, recordé lo que ha estado circulando desde ayer en redes sociales, ayer noche, y el día de hoy con mucha intensidad, en torno a una fractura a lo interno, que ya lo sabemos, de lo que queda de este régimen, pero referían una salida posible hacia Panamá de Tania Díaz, Iris Varela, Pedro Carreño, representantes del chavismo, del madurismo, uno no sabe qué nombre darle, pero no se les permitió por una alerta de Interpol. Se habla de cierta conspiración, porque ellos estarían del lado de Diosdado Cabello, conspirando contra el Rodrigato y romper con Estados Unidos. ¿Tú crees que esto es posible, que algo de esto hay? Yo sí había escuchado, y Daniel, que el grupo del 4F, como se conocen ellos, vamos a llamarlo, del chavismo, de la cadena, están incómodos con lo que está sucediendo en el país, muy incómodos. Y sí han estado pensando en sacar a Delcy de Miraflores. Pero me dijeron no tienen fuerza. Precisamente por eso es importante lo que está sucediendo en el sector militar, porque ellos sí podían. Por eso es tan importante hacer que en Venezuela suceda un cambio, un disruptivo, no como lo indujo el Estado tutelado, porque fíjate, es una situación en Venezuela, hipotética, no querida, se da un golpe de Estado, complica mucho más la situación internacional, interna y todo, pero ellos no tienen la fuerza hoy en el sector militar, no la tienen porque demostraron el 3 de abril que la moral hoy la tienen por los suelos. Y entonces el recomponer y traer esos elementos a los cuarteles precisamente es por ello, para volver a ser una institución militar y no que se le ponga proyectos de que quieren seguir teniendo el poder. En el caso de Diosdado, a mí lo que me dijeron en ese momento, está jugando bajo cuerda. Entonces, cuando tú conectas el grupo, que supuestamente, pues no lo tengo confirmado, están buscados por Interpol y que estén conectados con una salida, ¿verdad?, disruptiva, de golpe, porque están incómodos, no toleran lo que está ocurriendo en Venezuela con los Rodríguez. Pudiese ser, sí pudiese ser, porque acordémonos que hay componentes cívicos militares y que ellos también están muy incómodos con la situación porque saben que esto está cambiando y está cambiando en el caso de ellos, para nosotros es muy lento, pero en el caso de ellos muy rápido. O sea, porque fíjate, los ascensos y los cambios se hacían en Venezuela en julio, tradicionalmente. Se hicieron en marzo, se lo trajeron para adelante, para acá. Y entonces tú dices, para nosotros está lento, pero para ellos, porque siempre son relativos, ¿no? Para ellos es rápido, porque están sucediendo todo esto. Y lo de Diosdado puede suceder en cualquier momento, días, semanas, que salga. Entonces ya no tienen otro poder. Y de hecho, el PSUV me dijeron también de que no está recibiendo fondos del Estado, porque Delcy no es miembro del PSUV cuando fundó su partido, aquello que llamó Venezuela, no sé qué, cuando iban a ir a aquellas elecciones, ¿verdad? Algo parecido a 20 Venezuela, pero no es 20 Venezuela.
en Venezuela, algo así. Y que eso es para ir desfinanciando la estructura de Diosdado, porque Diosdado sí es el líder del PSUV. Entonces, hay movimientos internos que nosotros no, por supuesto, no lo vemos porque son de ellos mismos que están sucediendo. Y yo lo que creo es que por la perspectiva nuestra, nosotros lo que tenemos que empujar es lo que quiere la sociedad, que es una elección y que la líder, María Corina Machado, regrese al país, que solamente va a regresar cuando el presidente Trump consideren que las condiciones están dadas para su regreso. Antonio, si te pido definir la situación del país en una sola palabra que englobe todo, ¿cuál sería? Estamos en un momento, en una palabra. En inglés es turning point, en un momento decisivo. Estamos en un momento decisivo. Esas son tres, una. Decisivo. Decisivo, Busquemos perfecto. otra. No, me quedo con esa, me quedo... No, es decisivo. Es aquí donde estamos realmente para poder tomar nuestros destinos, ¿verdad? Me quedo. O se va a ir al lado de Delcy o se va a ir al lado nuestro. Me quedo con esa. Definitiva que al final traduce lo mismo que The Turning Point, un punto de no retorno. Compleja. Antonio, como siempre, gracias. Te mando un abrazo. Gracias por acompañarme siempre. En un punto, esa me gusta, pero esas son tres, me dijiste que no diera tres. Bueno, pero vamos a quedarnos con esa tres, no te preocupes.